Bueno, continuamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación que tiene el voltaje, corriente y resistencia. La corriente siempre va a ser proporcional al voltaje e inversamente a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumente la corriente va a aumentar el voltaje y si aumenta la resistencia va a disminuir la corriente. Entonces acá tenemos corriente que es igual al voltaje sobre resistencia. La corriente se da en amperios. Tenemos el voltaje que es igual a corriente por resistencia y se da en voltios, y tenemos resistencia que es igual al voltaje sobre corriente y esta se da en ohmios. Tenemos los siguientes ejercicios: calcular la corriente IX que circula por el circuito. Entonces, la corriente es esta que tenemos marcada acá. Entonces, con la ley de Ohm tenemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿el voltaje cuál es? Este que nos registra acá, de 12 voltios. Y resistencia es esta que nos registra acá, de 1 kilo ohmio. Recordemos que K significa por 10 a la 3. Entonces, vamos a dividir 12 entre 1000. Eso nos da 12 miliamperios. Tenemos este otro punto que es calcular la resistencia R1 si contamos con una fuente de 12 voltios y circula una corriente de 1 amperio. Entonces, en este caso necesitamos calcular la resistencia. Entonces, tendríamos que la resistencia 1, sería igual al voltaje, en este caso este de 12 voltios, sobre la corriente. Y el ejercicio nos está indicando que es una corriente de 1 amperio. Entonces tendríamos que resistencia R1 sería igual a los 12 voltios sobre 1 amperio y eso nos daría 12 ohmios. Y por último vamos a calcular el voltaje según las condiciones del circuito. Entonces, ¿qué nos está indicando el circuito? Que tiene una corriente de 10 miliamperios y una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces tendríamos que el voltaje por ley de Ohm sería igual a corriente por resistencia. Entonces el voltaje sería igual a 1 kilo ohmio por 10 miliamperios. Miliamperios es por 10 a la menos 3, hay que recordar esa parte. Entonces sería 1000 y acá 10 por 10 a la menos 3 y esto nos daría 10 voltios.